Bien, ya estamos acá en Salud y Previsión 110, producido por el doctor Julio Jacín, Michelle Jacín, Horacio Montenegro, que nos acompaña desde Chile. En esta ocasión nos visita la doctora Mónica Rosario. Ella es cardióloga y nos viene a hablar de un tema interesante que es el corazón y el embarazo, entre otros más, que aprovecharemos su presencia para tratárselos. Buenos días. Muy buen día. Bien, quisiera tener la primera pregunta para usted y es con respecto a cómo una gestación, un embarazo puede incidir en lo que es la salud cardíaca de una paciente. Bien. Este estado de embarazo, que habitualmente lo entendemos como algo fisiológico y normal, algo que está acostumbrado la mujer y prácticamente desde la pubertad el organismo se va preparando, tiene unas sobrecargas para el corazón durante toda la gestación que se van incrementando a medida que la gestación va avanzando, o sea, a medida que el embarazo va avanzando, estas pacientes van a tener un mayor volumen sanguíneo circulante, por ende van a tener un mayor trabajo cardíaco durante la gestación y sobre todo en los últimos 3 meses de embarazo, todo este volumen de sangre para poder llevar el fluido normal a la placenta, o sea, al bebé. Imagínate, tenemos una circulación por 2. Claro, sí. El volumen de sangre de la embarazada aumenta durante el embarazo. Aumenta durante el embarazo, aumenta el volumen de líquido como tal. Solemos ver una anemia dilucional porque hay un incremento de lo que es el fluido propiamente dicho, pero no del todo de los glóbulos rojos como tal. Sin embargo, al tener que bombear para llevarle ese oxígeno al bebé, el corazón tiene que hacerlo de una forma más rápida, porque tenemos la misma cantidad, vamos a decir, de sangre circulando, simplemente tenemos que poner el corazón a que haga el doble de esfuerzo. Imagínense, eso es como estar haciendo ejercicio durante todo el embarazo, para que llegue sangre a todos los órganos de la madre y también para que se nutra la placenta y por ende el bebé. Bien, Montenegro. Buen día, doctora. Buen día, Michelle, Carlos. Buen día a todos nuestros televidentes. Doctora, ¿qué tan habituales son las patologías cardíacas producto del embarazo y qué tan riesgosas pueden llegar a ser para la paciente? ¿Qué tan frecuentes? Sí. ¿Qué tan frecuentes son y qué tan riesgosas pueden llegar a ser? Riesgosas. Ok. Hay diferentes tipos de patologías que se presentan durante el embarazo y hay otras patologías que estaban antes del embarazo y que se exacerban durante el embarazo por todo este cambio fisiológico y circulatorio. Los más comunes es, obviamente, los trastornos de la hipertensión durante el embarazo son los más frecuentes. Sin embargo, tenemos poblaciones muy especiales donde el embarazo puede llegar a ser de muy alto riesgo. Por ejemplo, pacientes que han tenido infarto previo, pacientes que tienen hipertensión pulmonar, pacientes que tienen cardiopatías congénitas, sobre todo de índole moderadas y severas, que tienen más riesgo durante el embarazo, no solo para la madre, sino también para el bebé. Y naturalmente las pacientes que tienen lo que llamamos síndrome de Marfan son esas mujeres bastante altas, seguro que la ven por ahí circulando, los brazos bien largos, que normalmente tienen una aorta mucho más dilatada y tienen un riesgo altísimo de presentar disección, o sea que se rompa la aorta durante el trabajo del parto sobre todo. Una hipertensión durante un embarazo, entonces, ¿puede considerarse parte del proceso o ahí se puede, o sea, es decir, hay niveles de hipertensión que pueden ser tolerables o considerados normales dentro de lo que es un embarazo? Bueno, las embarazadas como tal normalmente tienden a manejar presiones normales e incluso ligeramente bajas durante el periodo del embarazo. Sin embargo, cuando hablamos de hipertensión en el embarazo, esto es algo patológico en el embarazo, o sea, la embarazada no tiene por qué tener los niveles tensionales elevados. Hay mujeres que son hipertensas antes de embarazarse, con su medicamento y su control, que incluso depende del medicamento, hay que cambiarlo porque hay fármacos que hacen daño al bebé, que pueden producir que ciertos órganos como el riñón no se desarrollen, y hay otras que producto de ciertas sustancias que se liberan durante el embarazo a través de la placenta, desarrollan esta hipertensión. Y estas mujeres tienen un riesgo bastante alto, tanto de perder el bebé, obviamente es un riesgo de aborto, ser una paciente hipertensa,
tienen riesgo de afectación en el riñón durante el embarazo e incluso después de haber dado a luz. O sea, esto es bastante riesgoso. Doctora, en el día de ayer, el Senado de la República Dominicana aprobó en segunda lectura el nuevo Código Penal Dominicano. Este nuevo Código Penal incluye alrededor, si no me equivoco, de 70 nuevos tipos penales. Y como todos conocemos, se excluyó de este Código Penal para trabajar en un proyecto aparte el tema de las causales, para poder de una forma final terminar con este Código Penal tan cuestionado y tan dilatado. Me llama la atención y que la gente no ha visto que aunque las causales se dejaron para después, se incluyó en este Código Penal, que hoy debe de ir a la Cámara de Diputados y parece ser que hay el espíritu ya de terminar su aprobación definitiva, se incluyó una de las causales, que es cuando la vida de la madre está en peligro. Nosotros no tenemos un programa legal y no estamos discutiendo, por ejemplo, yo le podría decir que yo nunca he estado de acuerdo con la causal de las violaciones. ¿Por qué? Yo entiendo que esa es una causa que se puede utilizar para hacer un aborto legal. Me violaron y me voy a abortar. Es tu palabra contra la mía. Ahora, siempre he estado de acuerdo con el caso de la vida de la madre, sabiendo y conversando con muchos médicos lo difícil que es probar que la vida de la madre está en peligro. Porque eso es difícil de probarlo. O sea, tengo la razón clara para poder realizar un aborto de que la vida de la madre está en peligro. Eso es muy difícil de determinar. Y sobre todo, y me perdona la introducción, cuando usted habla con los médicos y te dicen a ti, en República Dominicana ningún médico nunca ha dejado morir una paciente por no hacerle, no un aborto, sino un legrado o terminar un embarazo, si esa fuera la razón para su vida. Y eso nunca ha tenido problema. Ahora, ya está, vamos a decir, pasaría esta semana a aprobarse. Desde su punto de vista y el punto de vista cardiovascular, ¿podrían existir razones específicas y marcadas que le den luz verde a un médico o a una mujer, a una pareja, a una familia, para poder practicar un aborto y utilizar esta aprobación para justificar esto? Desde luego que sí. Explíquenos un poquito. Mire, este es un tema, como usted dice, ya con bastante aristas, una situación médico-legal. Sin embargo, hay condiciones específicas en las que está 100% contraindicada la concepción, la gestación o el embarazo, como se le quiera llamar, que es lo mismo. Hay situaciones, por ejemplo, la paciente hipertensa pulmonar. En el país hay un programa de hipertensión pulmonar, así es que es muy fácil saber si estas pacientes están. Otras, lamentablemente, quizás no llegan al programa, pero naturalmente tenemos métodos diagnósticos. Las pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa tienen contraindicado el embarazo, porque la mortalidad materna se acerca al 50%, entonces yo no voy a esperar que esta paciente llegue prácticamente en paro para hacerle un legrado y luego decir, bueno, mira, sí quedó viva, porque el chance de que fallezca es la mitad. Entonces, por encima del 10-15% de mortalidad, nadie juega con esto. Otras condiciones son las pacientes con cardiopatías congénitas severas, que hay un montón en este país. ¿Qué es una cardiopatía congénita severa? Bueno, las cardiopatías congénitas como tal son los defectos cardíacos que presenta la mujer al momento del nacimiento. Obviamente, muchas de estas pacientes son operadas durante la niñez y pueden llegar a tener una vida prácticamente normal. ¿La válvula mitral y todo eso? Bueno, hay un espectro de más de 100 variantes que se clasifican en leves, moderadas y severas, dependiendo de qué tan compleja sea la anatomía del corazón. Son los famosos, los pacientes te llegan diciendo, tengo un soplito, me dijeron pequeño que tenía un soplo, o que tenía un hoyito en el corazón, o que un vaso me nació anormal, desde pequeñito estaba morado. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que te va diciendo, mire, este paciente nació con una cardiopatía congénita. ¿La conociera el paciente o no?
Entonces, dentro de ese grupo nosotros tenemos pacientes que son severas, que son las pacientes que tienen transposición que no se corrigieron o que tienen una circulación de ventrículo único. O sea, nosotros tenemos dos ventrículos, un derecho y un izquierdo, que maneja dos circulaciones diferentes. Las pacientes que reciben una cirugía paliativa para que un solo ventrículo pueda ser funcional son pacientes que tienen muy alto riesgo durante una gestación. Y que usted no, esos son pacientes que no deben de embarazarse. No deben embarazarse. Las pacientes que andan por ahí todavía moradas porque recibieron una paliación para poder llegar quizás a la adultez, pero no manejan un nivel de saturación adecuado, está contraindicado llevar el embarazo. Las pacientes que la circulación va más del lado derecho hacia el lado izquierdo, que ya ese flujo se invirtió y de la circulación sin oxígeno se pasa al lado con oxígeno, está contraindicado llevar un embarazo. Entonces, desde el punto de vista, vamos a decir, médico, ¿usted está de acuerdo con esta aprobación exclusiva? Hablemos solamente de, en el caso de que esté en juego la vida de la madre, se puede justificar desde el punto de vista médico de su salud. Desde luego que sí. No es intuitivo ni selectivo. No, esto no es algo intuitivo ni selectivo. Hay métodos diagnósticos que están aquí a la orden del día y ecocardiograma en todos los centros prácticamente del país. Se realizan ecocardiogramas donde se pueden hacer estos diagnósticos. Estas pacientes que tienen el corazón izquierdo muy dilatado, que la función está por debajo de 30%, no van a poder manejar ese bombeo. Con el permiso de Montenegro, que sé que tiene la próxima pregunta, y en el caso, doctora, de cómo hemos vivido hasta ahora, desde su punto de vista. Cuando los médicos ven esto, pueden decirle a una paciente, tú no debes de mantener ese embarazo, vete a tu ginecólogo y termina eso, con la legislación actual. No siempre. Verdaderamente no siempre es posible. O sea que ustedes como la comunidad médica va a soportar, ¿le gusta el incluir esto en el nuevo Código Penal? No, desde luego que sí. O sea, eso era algo que, honestamente, yo entiendo que nunca estuvo en tela de duda, que la vida de la madre es primero. Y que si hay una condición que usted sabe que el riesgo... Habían casos que entonces después demandaban a los médicos y todo eso. Sí, porque hay mucha piquiña con déjame buscar y escarbar a ver qué tan real sea que la madre tiene riesgo mortal o no. Tiene mucho que ver con el conocimiento de la causa, el conocimiento de la patología del paciente, de los síntomas del paciente, pero naturalmente si hay una indicación clara, las guías están ahí, los textos están ahí, las estadísticas mundiales, aunque nosotros no tengamos estadísticas fidedignas porque no hacemos estadística, hay que ser honesto en esta parte, pero las estadísticas mundiales están ahí, de países muy similares al nuestro, países del trópico donde sí hacen controles estadísticos, eso no nos los estamos inventando. Bien. Adelante, Montenegro. Doctora, más o menos en la misma línea que nos preguntaba Michelle, yo quisiera saber si usted tiene claro más o menos cuánto es la incidencia en la tasa de mortalidad materno-infantil de mujeres embarazadas que tienen cardiopatías. Okay. Bueno, eso depende mucho de la cardiopatía. Por ejemplo, y ahí vamos a lo mismo, el grado basal de la paciente, qué tan severa está su condición. Si a usted le dio un infarto y le hicieron una cirugía de revascularización y la función de su corazón está bien, a pesar de que tiene más riesgo que las demás pacientes, usted puede llevar un embarazo a término sin problemas. De igual manera, si usted tuvo una cardiopatía congénita sencilla, como una comunicación interauricular o interventricular que se corrigió, usted puede llevar un embarazo sin ningún problema. Obviamente los chequeos van a ser más de cerca que en una paciente que no tenga estos antecedentes, pero usted puede llegar a un embarazo a término sin ningún problema, igual. Pero de la misma manera que decimos una cosa, tenemos que decir la otra. Si usted es una paciente con un síndrome de Marfan y su aorta tiene 45 y usted no se ha operado, usted no puede llevar un embarazo a término sin ningún problema. Usted es una paciente que... Ajá. ¿Cómo una paciente, una mujer embarazada puede prevenir llegar a tener una complicación cardíaca durante su embarazo? ¿Qué debe hacer la mujer en este caso apenas se embaraza? ¿Hay un esquema de prevención médica, un chequeo previo para saber que todo está en orden?
Bueno, en primer lugar, si es una paciente que conoce su situación, que está diagnosticada hace mucho, lo ideal es que tenga una asesoría preconcepción, o sea, antes del embarazo. Mire, usted, su condición es esta, le hacemos un eco, usted está así, su función de su corazón está así, y el riesgo de usted durante el embarazo es tal, dependiendo cómo esté. A veces, lamentablemente, te llegan embarazada y ya ahí hay poca cosa que hacer, porque te llegan con 4 o 5 meses de embarazo con una condición severa, entonces ahí haces esto, le das el seguimiento lo más cercano posible, le ajustas la medicación lo mejor posible, te comunicas con el ginecólogo, planificas la vía por la cual va a ser desembarazada la paciente dependiendo de lo que tenga en el corazón, si es vía cesárea o si de preferencia por la situación de la paciente le conviene un parto vaginal. Y estas pacientes tienen que dar a luz en un centro con atención especializada y seguida por un cardiólogo durante el proceso del embarazo, parto y posteriormente a esto también. Oiga, usted habló tocó el tema de lo que es el tipo de parto, es decir, cesárea o vaginal. Es decir, ¿hay alguna diferencia en cuanto a lo que es el trato, vamos a decir, el comportamiento cardiológico de la paciente, de la madre, dependiendo del tipo de parto que se lleve a cabo? Naturalmente. Ok, explíquenos por favor. Como todo en la vida hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Sí. Fisiológicamente lo más natural es el parto vaginal. Sin embargo, hay pacientes, este parto incluye que la paciente va a pujar, va a crear maniobras de valsalva, va a aumentar la frecuencia, va a aumentar la presión, porque todo esto es un esfuerzo. Bien, entonces la aorta se somete a toda esa carga de presión y de frecuencia cardíaca. Y las pacientes que tienen enfermedades de la aorta o mucho riesgo de que se le vaya, vamos a decirlo en términos llanos, a romper la aorta, que es la arteria mayoritaria del cuerpo, durante ese proceso de parto, es preferible que no vayan a parto vaginal para evitarle todo ese trabajo. Sin embargo, para las demás pacientes que no tienen esta condición o no están tomando anticoagulantes, que son medicamentos para que no se te formen coagulitos en el corazón, las demás pacientes perfectamente pueden ir a parto vaginal. Pero las pacientes que tienen mucho riesgo porque tienen una insuficiencia descompensada del corazón o que tienen un problema de su aorta o que están tomando anticoagulantes como warfarina, estas pacientes se prefiere llevar a cesárea porque hay más riesgo de un sangrado no controlado si hay un desgarro o algo que ya no se puede controlar al trabajo del parto con la paciente anticoagulada. Cuando uno ve cómo avanza la cardiología en todos los días, dice, pero ven acá, ya un cateterismo básicamente de rutina, tú ves que te lo indican fácil, asimismo muchísimos procedimientos que se hacen para resolver algunos problemas que por diagnóstico uno puede determinar. Y tú dices, pero también hay escuelas. Tú ves que hay médicos, cardiólogos que te dicen a ti, no, mira, tú tienes este problema, vete a hazte un cateterismo. Y ahí se sabe si vamos a hacer esto, si se sigue. Pero hay otros que te dicen, vaya y póngase a dieta y haga ejercicio y después vemos el año que viene. En las mujeres embarazadas, los procedimientos preventivos, en algunos casos, o tratamientos que se pueden hacer con todos estos avances, hay mucha contraindicación. Sí. Bueno, todo lo que tenga radiación, como es el caso de cateterismo, tomografía, radiografía, uno lo obvia durante el embarazo y sobre todo durante los primeros meses de gestación por el riesgo de las malformaciones al bebé. Naturalmente hay condiciones en las que la paciente llega con una estenosis mitral muy severa, crítica, que no lo está tolerando el embarazo y la madre está en riesgo. Entonces se utilizan medidas de protección para cubrir toda el área del abdomen y la paciente se lleva a cateterismo. Pero son casos muy puntuales donde la vida está en riesgo y solamente con eso tú mejoras al paciente, así sea transitoriamente. Se postergan ese tipo de... Exacto. Bien, yo creo que hay una pregunta de orden que tiene que ver con la pandemia. Nosotros ya aquí no utilizamos la palabra, el nombre de este virus, porque parece que no se puede decir en el tema, censuran los programas.
Pero con esta enfermedad y el embarazo, háblenos un poquito de, desde el punto de vista, cuando una persona tiene COVID, cuando una persona tiene esta enfermedad, lo editamos, tiene muchísimos problemas que tienen que ver, se le afecta el corazón, uno ve que tienen problemas de cansancio, se le evalúan una serie de condiciones, algunos que le ponen anticoagulantes, le ponen dexametasona, hay una serie de productos que, háblenos del tratamiento de eso, lo que tiene que ver con el corazón y la combinación con la mujer embarazada en la enfermedad y lo que puede ser la secuela de esto en un embarazo. Bueno, igual volvemos a las estadísticas. No tenemos mucho de estudios hechos en embarazadas como tal. Incluso a pesar de que hubo un pico de infecciones durante el embarazo, las complicaciones pueden ser exactamente las mismas que para un paciente que no está embarazado, y sobre todo si la paciente es diabética de base, es hipertensa o tiene una complicación cardíaca como tal. Naturalmente hay que tener mucho cuidado con el tipo de medicación, por ejemplo, sobre todo los anticoagulantes, porque los que utilizamos en pacientes no embarazados están contraindicados durante el embarazo. Por ejemplo, no hay estudios para utilizar los anticoagulantes nuevos durante el embarazo. Entonces tendríamos que iniciar una warfarina. Pero única y exclusivamente si hay algún dato fidedigno de que esa paciente tenga un cuadro trombótico, o sea, que la paciente hizo trombos en la pierna, hizo trombos en el corazón. O sea, tenemos que tener una evidencia de trombos para iniciar anticoagulación en una paciente, no simplemente el que la paciente tenga la afectación viral de moda. Bueno, está bien. Entonces, vamos a hacer una pausa. Volvemos en breve con más de salud y previsión.